En esta presentación hablaremos sobre el teorema del residuo y su aplicación al cálculo de integrales reales. Primera parte. El contenido de nuestra presentación pues trata de el cálculo de integrales reales definidas, cálculo de residuos, teorema de residuos, ejemplos y funciones impares. En esta presentación pues vamos a ver cómo podemos aplicar el teorema del residuo para el cálculo de integrales definidas reales. Vamos a considerar tres casos principales. El caso cuando tenemos la integral de una función racional desde menos infinito hasta más infinito. El caso cuando tenemos una función racional de senos y cosenos, o bien el caso cuando tenemos una función racional por un coseno o por un seno. Este último caso, pues vamos a ver, es importante para las transformadas de Fourier y las transformadas de Laplace. En el primer caso, y al igual que en el tercer caso, pues vamos a aprovechar la situación de que cuando tomamos el límite, cuando r tiende a infinito, pues vamos a ver que la integral se vuelve cero sobre el arco superior, o bien podríamos utilizar un arco inferior, también es posible, de tal manera que lo que no es cero, pues es la integral sobre el eje real, sobre el eje x. En este sentido, pues tenemos la integral real que tenemos aquí. El caso de la integral número 2 es diferente porque, pues si recordamos la función seno y coseno, podemos escribirlas a través de exponenciales complejas y estas exponenciales complejas, pues podemos cambiarlas por la variable compleja z cuando consideramos el círculo unitario. En este sentido, aunque tenemos una función, una integral que es perfectamente real, podemos escribirla como si fuera una integral de variable compleja. Integramos sobre el contorno empleando el teorema del residuo que ya hemos estudiado en la presentación anterior. Y bueno, vamos a considerar en esta presentación exclusivamente el primer caso, dejando para presentaciones posteriores el caso número 2 y el caso número 3. Como mencionábamos en la diapositiva anterior, pues vamos a considerar exclusivamente el primer caso. Tenemos la función f de x, que es una función racional. Y bueno, pues ¿qué tipo de integrales podemos resolver? Pues las integrales que cumplan con la siguiente condición. Imaginemos que reemplazamos x por la variable compleja z y consideramos el módulo de la función. Si resulta que el módulo de la función es menor o igual que m sobre r a la potencia k, donde pues tenemos que r sería el módulo del número complejo z. Tenemos además que k es mayor que 1 y m es alguna constante, un número real. Entonces, pues tenemos que el módulo de la integral completa pues va a ser menor que sustituimos aquí esta condición. Y recordemos que el arco de medio circunferencia pues es pi por r. Entonces, haciendo operaciones, pues encontramos aquí que esto va a ser pi por m entre r a la potencia k menos 1. Observen aquí, por eso estamos pidiendo que k sea mayor que 1, porque no queremos que esto se haga 0. En general, queremos que pi por m esté dividido por r a alguna potencia mayor que 0. Entonces, si ustedes toman el límite cuando r tiende a infinito, pues esto se va a transformar en un arco muy grande y pues vamos a tener todo el eje x desde menos infinito a más infinito, pero debido a que estamos dividiendo entre r, como r tiende a infinito, pues esto tiende a 0 y toda la integral sobre el arco gamma va a tender a 0. Entonces, esto es lo que nos va a interesar a nosotros cuando
queramos aplicar esto, pues debemos ver que esto se cumpla. Decíamos, f de x es una función racional que es el cociente de un polinomio sobre otro polinomio. Para que esto se cumpla, dicho de una manera sencilla, pues debemos considerar que el grado del polinomio del denominador tiene que ser más grande que el polinomio del numerador. Bien, entonces, pues nosotros tenemos ahora esta integral, ahora en la variable compleja z y a lo largo del contorno que tenemos ilustrado aquí. En este caso, pues esta integral podemos reemplazarla como dos integrales, una integral desde menos r hasta r, más la integral a lo largo del semicírculo superior. Y vamos a considerar el límite cuando r tiende a infinito. De acuerdo con eso, pues sabemos que la segunda integral va a tender a 0, entonces esto tiende a 0, y cuando r tiende a infinito, pues estos límites nos van a dar la integral desde menos infinito a más infinito. Entonces, aquí lo que estamos demostrando es que esta integral se puede expresar como una integral de variable compleja a lo largo de este contorno. Al teorema del residuo, pues no le interesa realmente cuál sea el contorno, sino más bien cuáles son las singularidades que se encuentran encerradas en ese contorno. De tal manera que si hay un número finito de singularidades en el semiplano complejo, pues al extender este arco, pues con que queden consideradas todas esas singularidades dentro del arco, pues con eso vamos a poder evaluar la integral. Bien, vamos a recordar una propiedad que tenían las integrales de funciones pares. Una función par es la función que cumple con la propiedad de que f de x es lo mismo que f de menos x. Ejemplos de estas funciones, pues es x a la potencia n, donde n es un número par, digamos x cuadrada, x cuarta, x sexta, x décima, x 100, o también, por ejemplo, la función coseno de x es una función par. Bueno, ¿en qué consiste esta propiedad? Pues esta propiedad nos dice que cualquier integral desde 0 a infinito de una función par, pues es lo mismo que la mitad de la integral ahora desde menos infinito hasta más infinito de f de x diferencial de x. Y bueno, esta última integral vimos en la diapositiva anterior que se podía expresar como la integral a lo largo del contorno complejo mostrado en la diapositiva anterior. Entonces, esto nos permite extender el número de aplicaciones, pues no solo de integrales desde menos infinito a más infinito, sino también a integrales desde 0 a infinito, pero mucho ojo, solo para funciones pares. Si la función no es par, no podemos establecer esta igualdad. Bien, ¿y cómo demostramos esta propiedad? Pues en el curso de cálculo integral, ustedes debieron de haber estudiado que la integral de 0 a infinito, pues se puede expresar como la suma de dos mitades, ¿sí? Por eso el factor 1/2. Tenemos la misma integral más la misma integral, pues es 2 veces la integral entre 2, pues tenemos la integral original. Ahora, pues vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a cambiar x por menos x. Al hacer eso, pues diferencial de x cambia en menos diferencial de x, más infinito cambia en menos infinito, 0 no cambia, obviamente. Y ahora, en esta integral, pues podemos aplicar la propiedad de las integrales, que si invertimos los límites, pues hay un cambio de signo. Así tenemos que ahora la integral pues va desde menos infinito hasta 0. Y ahora podemos aplicar otra propiedad de las integrales que nos dice que pues la suma de estas dos integrales pues es lo mismo que la integral desde menos infinito hasta más infinito, si el número que tenemos aquí es el mismo. Entonces, pues vemos aquí
que esta integral pues es igual a la mitad de esta otra integral. Con lo cual demostramos la primera parte y la última parte pues fue demostrada en la diapositiva anterior. Bien, pues vamos a recordar unas fórmulas útiles para cálculos de residuos. Recordemos, el residuo pues es el coeficiente A-1 en la serie de Laurent. Y vamos a considerar que cuando tenemos un polo de orden K, pues hay una fórmula simple. Tenemos que este coeficiente pues va a ser igual a 1 entre K menos 1 factorial. Tomamos el límite cuando Z tiende a A. La derivada K menos 1 de Z menos A a la potencia K por F de Z. En particular, cuando tenemos un polo simple, es decir, que cuando K es igual a 1, pues la fórmula de arriba se reduce a la fórmula de abajo, mucho más sencilla. Simplemente consideramos el límite cuando Z tiende a A de Z menos A por F de Z. Bien, pues ahora vamos a recordar el teorema del residuo que estudiamos en la presentación anterior. El teorema nos dice, pues, que si la función f es unívoca y analítica dentro del contorno C y sobre el contorno C, excepto quizás en algún número finito de singularidades A, B y C, cada una con residuo A-1, B-1, C-1, etc., pues el resultado de esta integral va a ser 2pi y veces la suma de los residuos. Bien, en este ejemplo pues vamos a tener tres polos dentro del contorno de integración. Vamos a calcular esta integral que tenemos aquí desde 0 hasta infinito. La función que tenemos aquí es una función par, por lo que podemos emplear uno de los resultados que tenemos dos diapositivas atrás, que la integral de 0 a infinito de diferencial de x entre 1 más x sexta, pues es igual a la mitad de la integral de contorno que tenemos aquí. Bien, para aplicar el teorema del residuo, pues primero debemos verificar que la función sea integrable. Esto pues lo hacemos considerando el módulo de la función f de z. La función pues es 1 entre 1 más z a la sexta. El módulo de un cociente es el cociente de los módulos. Ahora pues vamos a aprovechar el siguiente hecho. El módulo de z1 más z2 pues es mayor o igual que el módulo de z1 menos z2. Si tomamos los recíprocos, pues la desigualdad se va a invertir y tenemos 1 sobre la suma de sobre el módulo de la suma de z1 más z2 es menor o igual que 1 menos la diferencia de los módulos. Entonces aplicamos nosotros esa propiedad aquí. Ahora pues z es r por e a la i teta, lo expresamos de esa manera y el módulo de un producto es el producto de los módulos, de manera que pues el módulo de r sexta nos va a dar r sexta, dado que es un número real positivo, y el módulo de e a la i teta pues es 1, como ya sabemos, entonces pues ese 1 no lo escribimos. Bien, ahora pues recuerden, vamos a tomar el límite cuando r es un número muy grande, r tiende a infinito, de tal manera que r sexta menos 1 pues es prácticamente lo mismo que r sexta. Sin embargo, pues si nosotros cambiamos 1 por cualquier número más grande, 2, 3, el que queramos, pues con eso nosotros estamos demostrando que la función disminuye como m entre r a la potencia k. Por lo cual nosotros podemos integrarlo. Esto es lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, quizás este paso a algunos les pueda parecer complejo. Es perfectamente posible omitirlo siempre y cuando observen lo siguiente. Nosotros necesitamos que el polinomio del numerador pues sea de grado menor que el del denominador.
En este caso, el grado del polinomio que tenemos en el numerador es 0, mientras que el grado del polinomio del denominador es 6. Basta con que observemos eso para que podamos nosotros omitir este paso, si es que les parece complicado. Lo voy a estar mencionando en los siguientes ejemplos, este paso, para que pues lo tomemos en cuenta. Bien, entonces en la diapositiva anterior establecimos que la integral que buscamos pues es igual a la mitad de esta integral de contorno en el plano complejo. Ahora pues vamos a buscar las singularidades de la función que tenemos aquí, es decir, aquellos números z que hacen 0 el denominador. Entonces las singularidades pues satisfacen que z sexta más 1 sea igual a 0. Así, z sexta es igual a menos 1. Por lo que debemos buscar todas las raíces sextas de menos 1. Tenemos que recordar cuando calculamos raíces, si no está muy claro, hay que regresar a la presentación donde se ve el cálculo de raíces de números complejos. Entonces, en este caso, pues el número complejo es menos 1, este es igual a e a la menos pi, de tal manera que el módulo del número complejo r es 1, phi va a ser pi, y n es 6, y k pues toma valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, esos valores pues los vamos a sustituir en esta fórmula que empleamos nosotros para calcular las raíces y lo vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. Bien, entonces desarrollando la fórmula anterior, sustituyendo los valores de k desde 0 hasta 5, pues encontramos todos los polos de la función f de z igual a 1 dividido por 1 más z a la 6. Entonces, pues recordemos, pi sextos es lo mismo que 30 grados. 3 veces pi sextos, pues nos darían 90 grados, por eso z1 se encuentra aquí. Y pues en general podemos ver que entre cada par de estos números, pues hay 60 grados. Así los vamos a distribuir sobre el círculo unitario. Y bueno, pues ya tenemos ubicados los polos perfectamente. Bien, entonces, pues la función f de z pues puede ser expresada como 1 entre z menos z0 hasta llegar a z menos z quinta. Noten ustedes que cuando se sustituye cualquiera de los polos, pues el denominador se hace 0. Bien, eso es importante cuando consideremos el cálculo del residuo en zk. No vamos a poner un valor concreto, sino simplemente zk. Entonces el límite cuando z tiende a zk del producto de z menos zk por la función f de z, pues es el límite de este cociente. El numerador se nos va a hacer 0 si sustituimos zk, pero también el denominador se nos va a hacer 0 por lo que acabamos de mencionar. Cuando teníamos una indeterminación de la forma 0 entre 0, en el cálculo de un límite, aplicamos la llamada regla de L'Hopital, que consiste en calcular el límite no de esto, sino de la derivada del numerador dividido entre la derivada del denominador. Esto pues es muy práctico, muy rápido, nos evita muchísima álgebra, entonces pues conviene mucho usar aquí la regla de L'Hopital. Bien, entonces pues ya podemos sustituir zk para z y este sería el residuo. Solo resta sustituir los polos correspondientes. Pues ya tenemos aquí z0, aquí tenemos z1 y acá tenemos a z2. Vamos a revisar este último solamente, ya que el álgebra pues es lo mismo para los anteriores. Aquí pues estamos elevando a la potencia 5, recordemos tenemos z a la potencia 5, 5 por 5 nos va a dar
nos va a dar 25 en el denominador y pasa al numerador como menos 25 pi sexto. Esta exponencial podemos descomponerla como el producto de dos exponenciales. La primera exponencial, menos 24 sextos, es lo mismo que menos 4 pi. Exponencial de menos 4 pi, todo esto es 1, por lo que podemos olvidarnos de este término y solo tener un sexto de exponencial de menos pi y sexta. Y bueno, pues ya tenemos los tres residuos en los tres polos que están en el semiplano superior. Bien, pues ahora hemos reescrito aquí los residuos en Z0, Z1, Z2. Aquí los tenemos. Simplemente los hemos transcrito. Y ahora pues vamos a emplear la fórmula de Euler para expresar las exponenciales en términos de su parte real y su parte imaginaria. Bien, haciendo los cálculos, pues encontramos para el residuo en la singularidad A, tenemos este término, el residuo, perdón, en Z0, tenemos este término, el residuo en Z1 sería finalmente esto, el residuo en Z2 sería esta expresión que tenemos aquí. Bien, pues ahora aplicamos el teorema del residuo. La integral de contorno de diferencial de z sobre 1 más z a la sexta, donde el contorno pues es este que tenemos aquí. Cuando r tiende a infinito, pues vamos a ver que solo nos está encerrando a los tres polos z0, z1 y z2 que están en el semiplano superior. Los otros polos, pues como quedan fuera del contorno, pues no nos interesan. Entonces, pues eso es igual a 2pi el residuo en Z0 más el residuo en Z1 más el residuo en Z2. Y ahora, pues nosotros sustituimos esos residuos, los podemos ver aquí. Haciendo operaciones, pues esto es igual a 2pi tercios. Y ahora recordemos, la integral que nos interesa, pues es un medio de la integral de contorno que tenemos acá arriba. Entonces, pues es un medio de 2 pi tercios, que es lo que tenemos aquí. Y el resultado, pues es pi tercios. Entonces, hemos obtenido aquí el resultado de la integral. Observen que, pues el camino es, pues sí, es un poco largo, pero no involucra cuestiones complicadas. Solamente tenemos que seguir los 4 pasos que hemos enunciado. Y recordemos, el primer paso, pues nos lo podemos saltar. Bien, pues con esto concluimos el primer ejemplo. Bien, en el segundo ejemplo vamos a tener dos polos dentro de la curva. Vamos a calcular esta integral que tenemos aquí. La función que estamos integrando es impar. X entre 1 más x a la cuarta. Pero aquí integramos desde menos infinito hasta más infinito. No es una integral de 0 a infinito, así que no hay problema. Esta integral, pues habíamos visto, es expresable como esta integral de contorno. Bien, vamos a verificar que la función sea integrable. Entonces, f de z, pues es z entre 1 más z a la cuarta. El módulo de este cociente, pues es el cociente de los módulos. Ahora, pues vamos a utilizar el mismo resultado que hace rato. El módulo de esta suma, pues es menor o igual que este módulo que tenemos por acá. Sustituimos z como r a la i teta, tanto en el numerador como en el denominador. Tenemos estas expresiones. Entonces, pues podemos, aquí el módulo de estas exponenciales es 1, así que en el numerador quedaría r y en el denominador quedaría r cuarta menos 1. Yo voy a factorizar una r en el numerador y otra r en el denominador. Entonces, las r se van a cancelar y nos queda esta expresión que tenemos aquí. Ahora, cuando r es un número muy grande, pues esto tiende a 0. Esto es 1 entre r al cubo, podríamos decir. Y bueno, pues esto es claramente menor que 2 entre r al cubo o 3 entre r al cubo, el número que queramos.
Pero esto ya es lo que nosotros estábamos buscando. Lo que queríamos era probar que la función f de z fuera menor que m entre r a la potencia k. Aquí pues m es 2 y k es 3. Con lo cual sabemos que es integrable. Pero si no queremos hacer ese paso, pues basta con fijarnos que el grado del polinomio del denominador es 4 y el del numerador es 1. 4 es claramente mayor que 1, por lo que podemos integrar la función, simplemente fijándonos que el grado del denominador sea mayor. Bien, entonces pues vamos al siguiente paso, que consiste en identificar los polos. Bien, en este caso, para buscar los polos pues son aquellos números z que nos hacen 0 el denominador, z cuarta más 1 igual a 0. Por lo que z cuarta es igual a menos 1. Así debemos buscar las raíces cuartas de z igual a menos 1. Es decir, de exponencial de pi por i, igual que antes. Lo único que cambia pues es que ahora pues n es 4 y k va desde 0 hasta 3. Aplicando la misma fórmula para las raíces, tenemos aquí entonces las 4 raíces con pues las raíces expresadas ya en forma exponencial. Pi cuartos pues son 45 grados, vemos aquí efectivamente que está a 45 grados Z0. 90 grados después está Z1, otros 90 grados Z2 y otros 90 grados Z3. Nos interesan solamente Z0 y Z1, que son los que están en el semiplano superior y son los que van a quedar encerrados por el contorno de integración. Bien, aquí tenemos a la función f de z. Podemos expresar el denominador en esta forma, factorizándolo. Y ahora, pues como vemos que todos los polos son polos simples, pues calculamos el residuo con la fórmula correspondiente a polos simples. Nuevamente, pues tenemos indeterminaciones en ambos casos de la forma 0 entre 0, así que podemos aplicar el teorema de L'Hopital en ambos casos. Simplemente derivamos el numerador, nos queda esta expresión. Derivamos el denominador, nos queda esta expresión. Sustituimos z sub 0, pues eso se simplifica a esta expresión. Sustituimos z0 como exponencial de pi i sobre 4 al cuadrado, pues nos va a quedar exponencial de pi i sobre 2. Esto pasa al numerador como exponencial de menos pi i medios, y aplicando la fórmula de Euler, pues tenemos menos i sobre 4. Lo mismo podemos hacer para el polo en Z1 y llegamos a i sobre 4 positivo. Pues finalmente aplicamos el teorema del residuo como cuarto paso. Tenemos el contorno de integración. Como mencionábamos, encierra solamente a los dos polos Z0 y Z1 en el semiplano superior. Los residuos en estas singularidades pues eran menos i sobre 4 más i sobre 4. Al sumar eso nos da 0. De manera que toda la integral es 0 y consecuentemente la integral real que andamos buscando es 0. Vamos a ver que esto podríamos haberlo esperado, puesto que estamos integrando una función impar. Esto, pues también, si ustedes recuerdan de su curso de cálculo integral, pues debieron haber visto esta propiedad de las integrales de funciones impares. Bien, las funciones impares satisfacen que f de menos x es igual a menos f de x. Esto pues tiene consecuencias. Para cualquier número real positivo, tenemos que la integral desde menos a hasta a de f de x, diferencial de x, siempre es 0. Para demostrarlo, pues tenemos la integral desde menos a hasta a de f de x. Podemos separarlo en dos integrales, una integral desde menos a hasta 0 y otra integral desde 0 hasta a. Bueno, en la primera integral pues vamos a cambiar x en menos x,
de tal manera que diferencial de x cambia en menos diferencial de x, menos a va a cambiar en a, 0 no cambia, es 0. Y ahora, pues podemos nosotros aprovechar la propiedad de que f de menos x es menos f de x. Y además podemos nosotros pues emplear el signo menos para invertir el orden de integración. De tal manera que esta integral pues se nos va a transformar en esta integral menos un medio de la integral de 0 a más un medio de la integral de 0 a, pues al sumar a estas dos integrales pues nos da 0 porque son iguales. Desde otro punto de vista tenemos que pues al integrar una función impar, pues el área de un lado del plano cartesiano pues es negativa y el área del otro lado del plano es positiva. Al sumar estas dos áreas siempre nos tiene que dar 0. Y por esa razón pudimos haber esperado la anulación de la integral anterior. Noten que no es necesario que conozcamos esta propiedad de las integrales para haber aplicado el teorema de residuos, del residuo. Igual nos hubiera dado 0. En el ejemplo número 3, pues vamos a mostrar que esta integral es igual a este número utilizando el teorema del residuo. Para aplicar el teorema del residuo, pues verificamos que la función que tenemos aquí sea integrable. Eso es fácil de ver. El polinomio del denominador es de grado 6, mientras que el grado del polinomio del numerador es más chiquito, 2. Entonces ya con eso aseguramos que sea integrable. Pero si queremos ser rigurosos, pues consideramos los módulos. Nuevamente vamos a hacer uso de este hecho. Entonces, esto pues lo vamos a aplicar varias veces. Lo aplicamos en el primer término, lo vemos aquí, z1 más z2, pues lo tenemos aquí. La diferencia del módulo de z1 menos el módulo de z2. Con el segundo término decimos que z1 es la suma de estos dos números, z2 es el 2. Entonces, pues tendríamos estos dos términos por acá, el módulo de z1 menos el módulo de z2. Ahora, pues tomando en cuenta que r es un número muy grande, pues podemos despreciar el 1 y podemos despreciar el 2. Eso pues tiene el efecto de hacer el denominador más chico, por lo que pues para que no haya problema pues vamos a añadir un 2 en el numerador para que esto sea más grande. Bien, entonces pues nuevamente volvemos a aplicar esta fórmula. Aquí tenemos z1 más z2, lo expresamos de esta manera. El módulo del primer número pues va a ser r a la cuarta, que se simplifica con el r cuadrada. Y ahora, pues esta expresión, tomando los módulos de las exponenciales, que son unos, pues nos queda finalmente esta expresión que tenemos aquí. Y ahora, pues dado que r cuadrada es mucho más grande que r, pues podemos despreciar este término que tenemos por aquí. Eso pues nuevamente tiene el efecto de hacer al denominador más grandote y por lo tanto el cociente más chiquito. Para evitar eso pues volvemos a duplicar el numerador y de esta manera pues estamos probando que la función es más pequeña que 4 entre r a la cuarta, con lo que pues vemos que la función que tenemos aquí pues es integrable. Bien, como segundo paso, pues debemos identificar los polos de la función f de z. Recordemos, pues los polos corresponden a los números z que nos hacen 0 el denominador. Hay dos formas en las que podemos hacer 0 el denominador. Una, pues es que z cuadrada más 1 sea 0. La otra es que z cuadrada más 2z más 2 sea igual a 0. En el primer caso, pues tenemos z cuadrada más 1, pues vemos que
los números que nos hacen 0 al denominador, pues son más o menos sí. Estos son dos polos de orden 2, debido al cuadrado que tenemos aquí. Por otro lado, este término que tenemos aquí, pues podemos, es una ecuación cuadrática. Con la ayuda de la fórmula general encontramos las raíces de la ecuación y pues vemos que esto es menos 1 más menos i, son las dos raíces que tiene la ecuación. Estos son dos polos simples. Bien, aquí tenemos la función f de z, o bien si factorizamos los términos en el denominador, pues tenemos esta expresión. Entonces, pues el primero que nos interesa es el residuo en z igual a i. Y este número z igual a i, pues es un polo de orden 2, así que tenemos que emplear esta fórmula que tenemos aquí. Z menos i al cuadrado, pues nos va a cancelar a z menos i al cuadrado que tenemos por aquí y nos queda z más i al cuadrado por el producto de estos dos términos que es z cuadrada más 2z más 2. Bien, entonces tenemos que calcular esta derivada. Bien, pues derivamos como derivamos a las funciones de variable real. Imaginen que en lugar de z, pues es x cuadrada, x más y, x cuadrada más 2x más 2. Pues va a ser la derivada del numerador, 2z, por el denominador. Enseguida tenemos menos el numerador por la derivada del denominador, que es toda esta expresión que tenemos aquí, y elevamos el denominador al cuadrado. De esta manera, pues ya tenemos la derivada. Ustedes pueden verificar, así repitiendo los cálculos en su cuaderno, que efectivamente es esta expresión. Y tenemos que tomar el límite cuando z tiende a i. Bien, entonces, pues sustituyendo z igual a i en la última expresión, en la diapositiva anterior, pues encontramos el residuo. 9i menos 12 dividido entre 100. Ahora, pues el otro polo que nos interesa es el polo en z igual a 1 más i. En este caso es un polo simple, pues tenemos que calcular este límite que tenemos por aquí. Z menos 1 más i se va a cancelar con z menos 1 más i. Entonces, pues nos va a quedar esta expresión que tenemos aquí. Y ahora, pues hay que sustituir z igual a 1 más i aquí, en el denominador también. Eso, pues nos llenaría mucho espacio aquí. Ustedes pueden hacerlo en su cuaderno. Pues es simplemente algo de álgebra. Y pueden ver que pues el resultado es 3 menos 4i sobre 25. Bien, concluimos entonces aplicando el teorema del residuo. Ese es nuestro cuarto paso. El resultado de la integral pues es 2pi veces la suma de los residuos. En z igual a i tenemos 9i menos 2 entre 100. En z igual a 1 más i tenemos 3 menos 4i entre 25. Bien, aquí pues hay que sacar como un denominador que sería 100. Nos quedaría entonces multiplicando por 4, 12 menos 16i. Menos 12 más 12 se cancelan. 9i menos 16i nos daría menos 7i. Al multiplicar por i nos va a dar más 7. Y el 2 con el 100 se cancelan a 50 y pi pues lo reescribimos. Y este pues es el resultado que estamos buscando, puesto que la integral real pues es igual a esta integral compleja. Y de esta manera finalizamos con este ejemplo. Pues si se pueden dar cuenta, sí son un poco largos los ejemplos. Hay que seguir estos 4 pasos. El primer paso, pues recordemos, nos lo podemos saltar simplemente observando los grados de los polinomios.
pero pues los otros sí tenemos que seguirlos. Procuren repetir los pasos en su cuaderno para que entiendan mejor el problema que estamos resolviendo. En realidad el método del residuo pues es sencillo, solo hay que pues ver que la función sea integrable, hay que encontrar los polos, después hay que encontrar los residuos y después hay que aplicar el teorema del residuo. Y haciendo eso, pues no podemos fallar y podemos llegar, pues después de algunos cálculos, al resultado. Hay que resaltar, pues que es fácil aplicar el teorema del residuo, pero sí hay que hacer mucha talacha para llegar al resultado final. Bien, concluimos recordando las lecturas recomendadas: Matemáticas avanzadas para ingeniería de Peter O'Neill, Variable compleja de Spiegel, Lipschutz y Schiller, y Matemáticas avanzadas para ingeniería de Searle, Wright y Cullen. Muchas gracias por su atención y pues los espero en la clase con las preguntas respecto a esta presentación.